Buenos días, doctores, compañeros. El, el día de hoy, el tema a tratar el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy les voy a dar un caso clínico y una breve revisión de la literatura. Bien, comenzando con el caso clínico. Muy bien. Se trata de un paciente masculino de 8 años con un cuadro clínico caracterizado por 4 días. Un cuadro clínico de 4 días de evolución, de distensión y dolor abdominal intenso, acompañado de paro de evacuaciones, vómitos, los cuales al inicio fueron biliosos y luego se volvieron fecaloides, y fiebre de igual tiempo de evolución. El examen físico, el paciente presentaba ausencia de ruidos hidroaéreos, cierto grado de hipersensibilidad a la palpación, más que todo profunda, y no se logró y no se palpaban masas abdominales, ¿verdad? Como antecedentes de importancia de este paciente está que hace 7 días se le realizó una apendicectomía, ¿verdad? Describía la boleta de la solicitud y el médico que la presentó que no fue complicada. No reportaban otros hallazgos durante esa apendicectomía tampoco. También al laboratorio, ¿verdad? El paciente tenía una leucocitosis, 16.000 blancos, a expensas de neutrófilos, ¿verdad? 16.000. Entonces, con este cuadro clínico, el paciente fue presentado a nuestro servicio, al servicio de radiología, para la realización de un ultrasonido de abdomen. El motivo fue, pues, la sospecha de colecciones interabdominales, ¿verdad? Un motivo, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Ya que el paciente, pues, hace 7 días se le realizó una cirugía, ¿verdad? Estaba febril, con distensión abdominal, dolor abdominal y fiebre. Entonces, no sonaba algo muy descabellado, por así decirlo. Entonces, al realizar el ultrasonido, ¿verdad? Como hallazgos positivos o como hallazgos relevantes, pues encontramos eh, considerable dilatación de las asas de intestino delgado, las cuales se observaban llenas de líquido y de material ecogénico, móvil, aperistálticas, perdón, y con presencia de una moderada cantidad de líquido libre entre asas. Luego, al continuar la exploración de todo el abdomen, nos llamó mucho la atención esta imagen redonda, una imagen redonda de apariencia de multicapa, con un centro ecogénico, que adopta, ¿verdad?, una apariencia, una forma en diana o en un aspecto de dona, sin vascularidad a la aplicación de Doppler color, con presencia de áreas líquidas, ¿verdad?, entre las capas en su porción central y periférica. Y tenemos otra imagen ya en otro segmento de esta masa, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad?, una imagen multicapa, perdón, con un centro ecogénico, con una apariencia de dona o de diana. En corte transversal y en corte longitudinal, pues una imagen con apariencia de riñón o pseudo riñón, siempre sin vascularidad al aplicar Doppler color. Eh, Nuevamente la misma imagen, pero en otro plano y en otro segmento, para siempre una imagen multicapa, ¿verdad?, con un centro ecogénico, apariencia de dona o de diana, en corte transversal y en corte longitudinal una apariencia de pseudo riñón, con múltiples capas y con presencia de áreas líquidas, ¿verdad?, entre las distintas capas. Este es un video que se tomó en el ultrasonido, ¿verdad?, durante la exploración, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, esta imagen, ¿verdad?, con múltiples capas, que en plano longitudinal adopta una apariencia de pseudo riñón y en plano transverso una apariencia de dona o de diana. No sé si observaron en el video, ¿verdad?, que entre las capas, ¿verdad?, hay presencia de líquido. Y observen también el centro ecogénico. Entonces, no es sorpresa, ¿verdad? Todos estos hallazgos ecográficos, ¿verdad?, los concluimos como datos ecográficos de una intususcepción ileocólica, ¿verdad?, y un ilio intestinal. Se le dio seguimiento al paciente y el paciente fue intervenido, ¿verdad? Se le realizó una laparotomía exploratoria
en donde se encontró una invaginación ilioileal de 3,5 centímetros a 3 centímetros de la válvula iliocecal, con áreas parcheadas de isquemia intestinal irreversible y un divertículo de Meckel imaginado a 6 centímetros de la válvula iliocecal. Muy bien, entonces ahora voy a hacer una revisión de la literatura. Ahora, el propósito de esta revisión, ¿verdad?, va a ser el identificar los distintos signos que nos hacen sospechar una intususcepción, una invaginación intestinal, cuál es la modalidad de imagen de elección y describir algunos signos o hallazgos que nos permitan predecir la isquemia intestinal y la tasa de éxito de una reducción no quirúrgica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la intususcepción, ¿verdad? La intususcepción es la principal causa de obstrucción intestinal en niños. Esto ocurre cuando una porción del tracto digestivo se invagina en el segmento intestinal adyacente, ¿verdad? Entonces, la porción del intestino que invagina en el intestino distal se conoce como intususceptum y el segmento distal que recibe el intususceptum se conoce como intususceptions. Entonces, es muy importante un diagnóstico precoz, esto para evitar complicaciones como la necrosis y perforación intestinal. Globalmente, la intususcepción tiene una tasa de mortalidad baja, se describe que es del 2 al 3%, pero esa tasa de mortalidad obviamente depende de un diagnóstico precoz, ¿verdad? Ya que la intususcepción es siempre mortal, ¿verdad? Si no es diagnosticada, si no sé, la historia, la evolución natural de una intususcepción siempre es la muerte, ¿verdad? Aunque hay intususcepciones que se reducen espontáneamente, ¿verdad? Con respecto a la epidemiología, se reporta una incidencia de 55 niños por cada 100.000 al año. Ahora, el 95% de todas las intususcepciones ocurren en niños entre 3 meses y 2 años de edad. Existe una ligera predilección por hombres y además existe una variación estacional con una mayor incidencia asociada a la vacuna contra el rotavirus. ¿Verdad? Hay una mayor incidencia en la temporada lluviosa. Ahora, esta mayor incidencia no es tan significativa, ¿verdad? Se describe que es un bajo riesgo. Existe un bajo riesgo aumentado de intususcepción asociado con la vacuna contra el rotavirus. Nosotros aproximadamente de 1 en 50.000. Entonces no es mucho el riesgo, ¿verdad?, asociado a esta vacuna. Aquí tenemos un gráfico en donde podemos observar, ¿verdad?, la incidencia de los casos de intususcepción agrupados por grupos de edad. Entonces, concuerda con la literatura, ¿verdad?, en donde podemos ver que la mayor incidencia de invaginación intestinal ocurre en pacientes entre 2, 3 meses y 5 años de edad, ¿verdad?, con el mayor pico ocurriendo entre los 2 meses y los 2 años, ¿verdad? Es una patología principalmente, predominantemente de la población pediátrica. Este es un estudio realizado en Corea entre 2008 y 2016, en donde se recolectaron datos de 25.000 pacientes. Y esta curva, ¿verdad?, la podemos ver es global, ¿verdad?, en distintos estudios en distintas partes del mundo. Ahora, pasando ya a la presentación clínica, ¿verdad? Todos conocemos la triada clásica, ¿verdad? La triada clásica de la intususcepción es aquella de un dolor abdominal cólico, en donde el dolor es tan intenso que el paciente retrae las piernas. Generalmente el paciente se ve inquieto. Hay una masa abdominal palpable y las heces, ¿verdad?, sanguinolientas, que todos conocemos, ¿verdad?, en jalea de grosella. Desgraciadamente, esta triada clásica la vamos a encontrar en menos de la mitad de los niños con intususcepción, ¿verdad? Este porcentaje varía de estudios a estudios, pero sí, mejor, en promedio la vamos a encontrar en menos de la mitad. La mayoría de los pacientes presenta síntomas abdominales inespecíficos. Solo un 30 a un 68% de los niños con hallazgos típicos realmente tienen intususcepción. Entonces, la triada clásica no solo la vamos a encontrar en menos del 50%, sino que por sí sola también no es muy específica, ya que hasta un 70% de los niños con esta triada clásica no van a tener intususcepción, sino que van a tener otra patología. Y hasta un 15% de los pacientes con intususcepción no presentan dolor abdominal. Entonces, la ausencia de dolor abdominal no tiene la suficiente especificidad como para descartar de que un paciente no tenga intususcepción, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son estos síntomas inespecíficos? Pues son vómitos con ausencia de sangrado rectal, así como presentaciones atípicas con diarrea no sanguinolienta, e incluso síntomas neurológicos se han descrito, ¿verdad? Como convulsiones, letargo o shock, ¿verdad? De origen incierto, ¿verdad? Aquí tenemos entonces una tabla en donde podemos ver el porcentaje en el que se presenta cada uno de los distintos síntomas. Como pueden ver, el vómito es el más consistente, lo vamos a ver hasta en un 60%. La jalea, la hematoquesia, ¿verdad? La proctorragia, en jalea de grosella hasta en un 40%. ¿Verdad? La triada clásica, como le digo, esto varía de estudio a estudio. En este caso, solo fue encontrada en un 7.6%. Menos del 10% presentó la triada clásica. La fiebre también no es muy consistente, solo la vamos a ver en un 7%. Y algunos pacientes incluso van a presentar diarrea no sanguinolienta. ¿Verdad? Este es un estudio en Corea del Sur. Es el mismo estudio en donde se reclutó, en donde se obtuvo información de 25.000 pacientes. Para este problema, ¿verdad? Nos plantea lo siguiente, ¿verdad? Entonces, debido a que no tiene hallazgos específicos y la clínica no ayuda mucho, ¿verdad? La teoría clásica no la vamos a ver siempre y muchas veces cuando la veamos no va a terminar siendo una intususcepción. Por lo tanto, es deseable utilizar una herramienta diagnóstica, la cual sea lo más inocua posible, tanto en niños afectados como en niños que no tienen la invaginación intestinal, ¿verdad? Muy bien, ahora voy a explicar sobre la patología. Entonces, aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es un esquema de una representación esquemática de una intususcepción y la imagen de la derecha, pues, es una imagen macroscópica dentro de una laparotomía exploratoria, laparoscopía, perdón, en donde vemos una intususcepción, ¿verdad? Entonces, en una intususcepción, ¿verdad? Vamos a tener una parte proximal del intestino que se empuja hacia el lumen distal y se impulsa hacia adelante como si fuera un bolo de comida, ¿verdad? Entonces, esta es la parte proximal, ¿verdad? La cual se empuja hacia el lumen distal como si fuese un bolo de comida. Ahora, la parte prolapsada del intestino la vamos a describir como intussusceptum, perdón, representada aquí por B y C. Y el segmento distal del intestino que recibe al intussusceptum se describe como intussuscipiens, ¿verdad? Que vendría a ser representada por la letra A en este esquema. Observen también que el intussusceptum posee dos, la literatura lo describe como extremidades, ¿verdad? Que corresponde a una extremidad central, ¿verdad? Y una extremidad evertida, ¿verdad? Que es la extremidad que va, es la pared del intussusceptum que va que regresa hacia su porción distal, ¿verdad? Y la última, son tres capas, y la última capa corresponde a la pared del intestino, del intussuscipiens, ¿verdad? Que es el segmento distal que recibe a la intussuscepción. Y aquí tenemos distintos cortes en distintos planos transversos a distintos niveles de la intussuscepción. Entonces, la intussuscepción también tiene varios segmentos. Vamos a tener un ápice, un tercio medio y la base de la intussuscepción. Al nivel del apex, disculpen, es donde vamos a ver es el aspecto típico de Diana, con tres capas, en donde la capa más externa corresponde a la porción distal del intestino que recibe la porción proximal. Y vamos a ver que la capa más gruesa, ¿verdad? Corresponde a la extremidad vertida y la capa central corresponde a la extremidad central del intussusceptum. A medida que nos acercamos hacia la base, pues vamos a obtener la imagen típica de luna creciente o el signo de la luna creciente dentro de una dona. Y la luna creciente pues corresponde al mesenterio, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el ultrasonido como un área ecogénica, ¿verdad? Que rodea a la pared, ¿verdad? De la extremidad central. Ya hacia la base, pues podemos llegar a observar incluso, ¿verdad? Algunas linfadenopatías que podrían servir como puntos guía, ¿verdad? Para la intussuscepción. Y aquí tenemos pues la imagen ya macroscópica, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿verdad? Con la etiología, en la población pediátrica, en un 90% de los casos, no se identifica un punto guía que produzca la intussuscepción.
En muchos de los casos, lo único identificable es hipertrofia de las placas de Peyer en el ilion terminal. No ocurre lo mismo en la población adulta. En los adultos sí se logra identificar un punto guía hasta en un 90% de los casos. Entonces, las áreas hiperplásicas, ¿verdad? La hiperplasia, las placas de Peyer, pueden ser captadas por una onda peristáltica y luego llegar a invaginarse, ¿verdad? Esa es la teoría de por qué la invaginación ocurre más que todo en el ilion terminal, ¿verdad? En la población pediátrica. Esta hiperplasia linfoide puede ser estimulada por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, ¿verdad? Esto explica también hasta cierto grado por qué la mayor incidencia durante la temporada lluviosa o de invierno, en donde predominan las infecciones virales del tracto intestinal y del tracto respiratorio. Entonces aquí tenemos una tabla en donde podemos ver, en donde dividieron a los distintos pacientes con diagnóstico de intususcepción en grupos. Y podemos ver que el grupo 6, que es el más grande, ¿verdad? Corresponde a los que no tenían una enfermedad acompañante. Entonces, por lo cual coincide con la literatura que la mayoría de los casos son idiopáticos. Vemos también que el grupo 1 correspondía a pacientes con un problema estructural del tracto gastrointestinal, que les explicaré más adelante. Dentro de este grupo estarían incluidos los divertículos de Meckel y los quistes de duplicación, ¿verdad? El grupo 2, significativo, ¿verdad? Corresponde a pacientes con una enfermedad infecciosa gastrointestinal. El grupo 3, con alguna enfermedad infecciosa respiratoria. Grupo 4, con otras enfermedades infecciosas. Y grupo 5, con enfermedad sistémica no infecciosa. Ahora, en la población pediátrica se describen dos variantes, ¿verdad? Una variante idiopática. Esta generalmente comienza en la unión ileocólica, ¿verdad? Es la que ocurre generalmente en pacientes de entre 3 meses y 5 años de edad, ¿verdad? La idiopática, en la que solo se logra identificar, no se logra identificar un punto guía, sino que lo único que se logra identificar es una hiperplasia no específica de las placas de Peyer, ¿verdad? Y de los ganglios linfáticos del ilion terminal. Y también tenemos una forma entero-enteral, ¿verdad? Que es la yeyuno-yeyunal, yeyuno-ilial o ilio-ilial, ¿verdad? Como el caso de clínico. Esta se describe que ocurre en niños mayores y esta sí está asociada a un punto guía y o a condiciones médicas específicas. Entonces, en niños mayores siempre la causa más común va a ser ileocólica, la idiopática, pero ya cobra mayor importancia eh, las enteroenterales, ¿verdad? Que sí están asociadas a un punto guía. Entonces, el mensaje aquí sería que siempre hay que buscar un punto guía, pero en pacientes mayores de 5 años hay que tener aún más cuidado, hay que ser aún más acuciosos y tratar de buscar una causa estructural o interrogar por condiciones médicas específicas, como veremos más o interrogar por condiciones médicas específicas. La literatura describe que la púrpura de Henoch-Schönlein, la fibrosis quística y las discrasias hematológicas están asociadas a un mayor riesgo de invaginación. Entonces, siempre tener eso en mente. Y como les decía, en un 2 al 10% de las invaginaciones intestinales en niños no se encuentra un punto guía, ¿verdad? La identificación de un punto guía, ¿verdad? Aumenta con la edad e indica la probabilidad de una reducción. O sea, la identificación de un punto guía aumenta con la edad y se asocia a una reducción no quirúrgica que fracase, ¿verdad? Entonces se asocian a tasas de reducción baja, ¿verdad? De reducción no quirúrgica. Algunos ejemplos de punto guía en la población pediátrica, pues están el divertículo de Meckel, los quistes mesentéricos o de duplicación, hematomas submucosos, ¿verdad? Esto en la población, ¿verdad? Con condiciones como púrpura, ¿verdad? Como les mencionaba, o con discrasias sanguíneas, y tejido pancreático ectópico, ¿verdad? También se describen ciertos tumores benignos en la población pediátrica, tumores del mesenterio o del intestino, por ejemplo, linfoma, pólipos, ganglioneuromas y amartomas, ¿verdad? Asociados al síndrome de Peutz-Jeghers. Y bueno, aquí ya tenemos una visión general, ¿verdad? De los distintos puntos guía de intususcepción. Básicamente la clasificación de la intususcepción por su etiología. Entonces vamos a tener los puntos guía neoplásicos, los cuales pueden ser malignos o benignos, los congénitos, los inflamatorios y los traumáticos.
Dentro de los neoplásicos, las neoplasias malignas gastrointestinales, pues, son la causa más común en la población adulta. Dentro de estos se encuentran el cáncer colorectal, ¿verdad? Las metástasis, por ejemplo, de un melanoma maligno, de un cáncer de mama, de un cáncer de pulmón, y el linfoma del intestino delgado, ¿verdad? El MALT, ¿verdad? O un linfoma de Burkitt. Estas neoplasias malignas representan hasta el 60% de las causas de intususcepción o invaginación intestinal en la población adulta. Ahora, dentro de las neoplasias benignas intestinales tenemos los pólipos intestinales, el lipoma, el hemangioma polipoide y un mucocelia appendicular. Dentro de las congénitas tenemos el divertículo de Meckel, un quiste de duplicación o un páncreas ectópico. Más que todo esto en la población pediátrica. Y también están las etiologías inflamatorias, por ejemplo, la inflamación de una periapendicitis, ¿verdad? Los mismos cambios inflamatorios de una apendicitis pueden servir como punto de guía para una intususcepción. Y tenemos trauma, ¿verdad? Por ejemplo, un hematoma mural, ¿verdad? Cualquier masa intraabdominal puede servir como punto de guía, ¿verdad? Para una intususcepción. Ahora, la localización, pues pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿verdad? Desde el estómago hasta el colon sigmoides. En adultos no existe un patrón de distribución específico. La ubicación va a depender de la ubicación. La localización va a depender de dónde esté encontrado el punto de guía, ¿verdad? Que recordemos, la mayoría de los casos es neoplástico, maligno. No es así en niños. En los niños, sí, como les había mencionado, existe una fuerte predilección por la región ileocólica. Esto debido a la presencia de abundante tejido linfoide en este grupo de edad, ¿verdad? En el ilio terminal. Y al hecho de que los niños, pues, casi siempre son más propensos a sufrir enfermedades digestivas y respiratorias, ¿verdad? Más que los adultos, ¿no? Entonces, la localización, la ileocólica es la más común en general en niños, pero en la población pediátrica, de un 75 al 95%. Como les mencionaba ahora, presumiblemente debido a la abundancia de tejido linfoide relacionado con el ilio terminal y la anatomía de la región iliocecal, ¿verdad? La anatomía de la región iliocecal también contribuye a que la mayor parte de las invaginaciones ocurran en esta zona, ¿verdad? La misma válvula iliocecal funciona hasta cierto punto funciona como un punto guía para la invaginación. La segunda más común es la ileocólica, ya les voy a explicar bien en qué consiste esa. Y la ilioileal y las colicocólicas son poco frecuentes y la intususcepción gástrica es sumamente rara. Y aquí tenemos un esquema en donde podemos observar tres tipos distintos de intususcepción. Tenemos aquí la ilioileal, ¿verdad? Tenemos también la ileocólica y tenemos también la ilioileocólica. Entonces, básicamente es una intususcepción ilioileal, ¿verdad? La cual sufre una intususcepción dentro del colon. Entonces, vamos a tener no 3 capas, sino que vamos a tener 4 capas. ¿Verdad? Van a ser 4 capas. Y la vamos a encontrar dentro del colon ascendente. Entonces, la misma invaginación ilioileal puede servir como punto de guía y invaginarse dentro del colon, ¿verdad? Dentro del ciego y dentro del colon ascendente. Muy bien, habiendo explicado ya la etiología o la patología, ¿verdad? De la intususcepción, voy a pasar a cuál es el papel de la radiología en la intususcepción. Entonces, les voy a hablar sobre el diagnóstico, ¿verdad? Cuál es la modalidad diagnóstica más específica, más utilizada, y también sobre la valoración del riesgo de isquemia y probabilidad de reductibilidad. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que un recordatorio, ¿verdad? Breve. Recordemos que menos de la mitad de los casos de los niños con intususcepción tienen la triada clásica. La mayoría de los niños presentan síntomas abdominales inespecíficos. Solo un 30-70% de los niños con hallazgos típicos realmente van a tener intususcepción. Y hasta un 15% de los pacientes con intususcepción no presentan dolor abdominal, ¿verdad? Entonces, tenemos una enfermedad en donde los hallazgos clínicos no son muy específicos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tenemos una patología que es mortal si no es tratada ni diagnosticada a tiempo, ¿verdad? Entonces, es la patología perfecta para que se pueda apoyar con una modalidad diagnóstica. Entonces,
Por lo tanto, es deseable utilizar una herramienta diagnóstica que sea inocua, tanto en niños afectados como en niños que no tienen invaginación intestinal. Entonces, con las radiografías simples de abdomen, pues tenemos el problema que no cuentan con la precisión requerida, ¿verdad? Tienen una baja sensibilidad y baja especificidad y no permite descartar otras causas de dolor abdominal. Y con el enema con medio de contraste, ¿verdad? Para fines diagnósticos, ¿verdad? Tenemos el problema que vamos a exponer al paciente a una radiación ionizante y tiene limitación para documentar otras patologías no relacionadas con la intususcepción. Es decir, que no descarta otras causas de dolor abdominal. Y recordemos que el cuadro clínico no es específico y la mitad de los niños van a tener otra cosa. Ahora no va a ser intususcepción en medio de los casos que presenten ese cuadro clínico o en los cuales sospechen una intususcepción. Por lo tanto, el ultrasonido va a ser la modalidad de imagen de elección. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. Esto pues varía de un centro a otro, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Se habla siempre de unas tasas de sensibilidad y especificidad altas, ¿verdad? Mayores del 80% en la mayoría de los casos, incluso hasta llegar a un 100% en muchos casos. Otra ventaja del ultrasonido es que permite identificar diagnósticos alternativos, ¿verdad? Otras causas, ¿verdad? De dolor abdominal que no sean intususcepción, lo cual no es posible en la radiografía simple ni en un enema con medio de contraste. También, ¿verdad? Hasta cierto grado, ¿verdad? Recordemos, el principal objetivo es el diagnóstico, pero también nos permite evaluar factores predictivos de riesgo de isquemia e irreductibilidad. ¿Cuáles son algunos diagnósticos alternativos? Bueno, nos permite descartar alguna patología del tracto urinario, apendicitis, torsión ovárica o un vólvulo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles van a ser los signos ultrasonográficos? Pues ya todos, la mayoría de nosotros ya todos los conocemos, ¿verdad? Tenemos el signo de Diana, el cual lo vamos a encontrar en un plano transversal. Tenemos el signo del sándwich, pero más que todo lo conocemos como el signo del pseudorriñón, en un corte longitudinal. Tenemos el signo de la luna creciente en una dona, en un corte transversal. Ya le voy a explicar bien. La luna creciente lo forma el mesenterio, ¿verdad? El mesenterio, que adopta una disposición excéntrica, ¿verdad? Esto lo da el signo de la luna creciente. Y también tenemos un signo de la doble luna creciente en una dona, siempre en un corte transversal. Este es cuando combinamos el mesenterio, ¿verdad? Dentro de la intususcepción y la presencia de líquido entre las capas serosas de la extremidad vertida y la extremidad central. Y aquí tenemos pues un esquema, ¿verdad? De una intususcepción y una imagen por ecografía, la cual a propósito la puse de esta manera para que más o menos coincida con este esquema. Y aquí pues se ve claramente, ¿verdad? La extremidad central, ¿verdad? La cual, la extremidad central de la intususcepción, la extremidad de vertida que regresa de la intususcepción y la pared, ¿verdad? De la extremidad distal. También podemos observar la presencia de gas, ¿verdad? Intramural y la presencia de mesenterio dentro de la extremidad central. Entonces, solo recordando, ¿verdad? Que una parte proximal del intestino se empuja hacia el lumen distal y se impulsa hacia adelante como si fuera un bolo de comida, ¿verdad? A la parte prolapsada la vamos a conocer como intususceptum, esta de acá, y el segmento distal del intestino que recibe el intususceptum se describe como intususceptions. El mesenterio se incorpora, ¿verdad? A la invaginación intestinal. El retorno venoso se ve comprometido, lo que provoca edema y una mayor restricción del flujo sanguíneo. Con el tiempo, pues, se interrumpe el suministro arterial al intestino y sobrevienen la isquemia y la necrosis. Observen también que la mayor parte del grosor de la invaginación, ¿verdad? La mayor parte de la dona, por así decirlo, proviene de las paredes del intususceptum, principalmente de la pared vertida, y que la pared del segmento distal del intususceptions que recibe la invaginación es una fina capa, ¿verdad? No es visible la mayoría de las veces. Aquí tenemos nuevamente un esquema de una intususcepción y un corte histológico de una intususcepción, donde podemos ver las distintas capas, A, B y C, ¿verdad? En donde la A corresponde al intususceptions, que contiene las dos extremidades, la extremidad evertida y la extremidad central del intususceptum. Y aquí tenemos el mesenterio, ¿verdad? Principalmente tejido graso.
Y aquí pues la correlación con un ultrasonido, ¿verdad? Una imagen por ecografía en un corte transversal de una invaginación intestinal. Vemos el aspecto de tres capas que nos da un aspecto de diana, un aspecto de dona, ¿verdad? En donde A corresponde esta delgada capa ecogénica, casi imperceptible, corresponde a la pared del intestino distal. B, la más grande, la que nos da el mayor grosor, ¿verdad? Corresponde a la pared del intestino proximal, específicamente la extremidad evertida, edematosa, que es la que más sufre isquemia, es la más edematizada, ¿verdad? Y C, el centro, ¿verdad? Corresponde a la pared del intestino proximal, específicamente la extremidad central, o la extremidad entrante, también se describe en la literatura. Aquí les voy a mostrar distintos cortes, ¿verdad? Este corresponde a nivel del ápex, por lo tanto no vamos a observar mesenterio. Y empezamos a observar un poquito de mesenterio. A medida que nos acercamos hacia la base de la intususcepción, vemos este otro signo radiológico que es el signo de la luna creciente en una dona. Entonces, la luna creciente corresponde al mesenterio, ¿verdad? Dentro de una dona. Entonces, y la dona corresponde a la pared edematosa, ¿verdad? Del intususcepto, a la pared de la extremidad vertida, ¿verdad? O la extremidad que regresa. Y aquí tenemos ya un corte transverso, pero ya a nivel de la base. Siempre, ¿verdad? Observando el signo de la luna creciente en una dona. Entonces aquí tenemos esta imagen ecogénica en forma de luna creciente, es el mesenterio. Esta otra capa acá corresponde al intestino, ¿verdad? A la extremidad central. Esta otra capa acá más externa y que nos da la mayor cantidad del diámetro o el volumen corresponde a la extremidad vertida, ¿verdad? O la extremidad que regresa. Y la delgada capa aquí más externa, pues corresponde al segmento distal, ¿verdad? O al intussusceptions que recibe el intussusceptum. Eso es en un corte transversal. Ya en un corte longitudinal, pues ya tenemos la apariencia de pseudorriñón. Ahora, esta apariencia, dependiendo de cómo angulemos, ¿verdad? El haz de rayos X, perdón, de ultrasonido, la misma invaginación va a adoptar una forma de pseudorriñón o una forma de sándwich, lo describe la literatura. Entonces, si angulamos el haz de ultrasonido, de manera que la extremidad central quede entre dos capas de mesenterio, pues vamos a obtener una imagen de sándwich. Donde aquí tenemos la extremidad central de la pared del intestino, lo ecogénico pues corresponde al mesenterio y lo hipoecoico pues corresponde a la pared de la extremidad vertida, ¿verdad? Y la extremidad que recibe el intussusceptum. En cambio, si angulamos de manera distinta el haz de ultrasonido, de manera que la porción central, la extremidad central, quede más periférica con respecto al mesenterio, pues vamos a tener la imagen típica de un pseudorriñón. Entonces, aquí en la imagen de la derecha, pues el signo del pseudorriñón, en donde el mesenterio se muestra en un lado de la rama central del intussusceptum, dándonos esa apariencia de un pseudorriñón. Y aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? En donde vemos ya más claramente, pues, en un corte longitudinal, una invaginación intestinal con sus distintos segmentos, ¿verdad? La extremidad central, la extremidad vertida y la pared, ¿verdad? Del intestino distal que recibe el intussusceptum. Muy bien. El diagnóstico, pues, es la modalidad de elección, pero no hay que olvidar las otras modalidades diagnósticas, ni tampoco hay que olvidar los distintos signos que podemos encontrar en las distintas modalidades diagnósticas, como por ejemplo la radiografía simple de abdomen y un edema con medio de contraste, y el enema con medio de contraste. En el caso de la radiografía simple de abdomen se describen dos signos, el signo del menisco y el signo de la dona. También también es descrito en la radiografía de abdomen. En el caso acá, pues tenemos dos radiografías simples de abdomen, antero-posterior, con el paciente en bipedestación. En la izquierda, pues podemos observar el signo del menisco, ¿verdad? Entonces, en el cuadrante superior izquierdo se observa una asa de intestino delgado dilatada, la cual termina abruptamente en una opacidad convexa con densidad de tejidos blandos, ¿verdad? Y este es el signo del menisco. Y en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, nuevamente una radiografía simple de abdomen con el paciente en bipedestación.
en donde observamos en el cuadrante superior derecho una opacidad redonda con densidad de tejidos blandos en forma de diana, ¿verdad? O en forma de dona. Ambos signos de invaginación intestinal. Ya en un enema con medio de contraste, en este caso un enema con vario, ¿verdad? Observamos, aquí tenemos una imagen, un enema de vario con medio de contraste varitado, en donde observamos el signo del menisco. Entonces vemos aquí un defecto de llenado en el colon transverso, en su porción distal, en su tercio distal. Y en la imagen de la derecha, vemos un paso parcial del medio de contraste hasta el ángulo hepático, después de una reducción parcial. Entonces, este se le conoce como el signo del resorte en espiral. Muy bien, ya casi terminando, voy a explicar acerca de los predictores radiológicos de isquemia y reductibilidad, en el caso de una invaginación. Solo recordar, ¿verdad?, las contraindicaciones absolutas para una reducción con enema de una intususcepción. Pues estas son perforación, la presencia de perforación, peritonitis y shock, ¿verdad? La perforación, pues, la podemos ver en una radiografía simple de abdomen, ¿verdad? Por eso no hay que olvidar la radiografía. Y también la podemos ver en un ultrasonido, como presencia de aire, ¿verdad? Como la presencia de aire, ¿verdad? La peritonitis, que es más clínico, y el shock, que también es clínico. Entonces, tener siempre eso en mente, que son contraindicaciones absolutas para la reducción con un enema. Ahora, existen criterios relacionados con una menor tasa de reducción exitosa y una mayor tasa de perforación. ¿Cuáles son? Bueno, la edad del paciente, ¿verdad? Sobre todo cuando esta es menor de 3 meses o mayor de 5 años, está relacionado con una menor tasa de reducción exitosa. Una larga duración de los síntomas, cuando son mayores de 24 a 48 horas, mencionan algunos artículos. Sangrado rectal profuso, un paciente deshidratado o en shock, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente. O signos francos de obstrucción mecánica del intestino delgado. ¿Verdad? Vómitos fecaloideos, asas de intestino dilatadas con presencia de líquido, aperistálticas, ¿verdad? Esos ya no son contraindicaciones, pero sí son criterios relacionados con una menor tasa de reducción exitosa. Ahora sí, ya pasando a los predictores ecográficos. Entonces, ¿qué hallazgos por ultrasonido nos van a predecir o nos van a orientar isquemia intestinal o una reducción exitosa, ¿verdad?, de esa invaginación? Son varios, pero voy a hablar más que todo de tres. Primero, de la presencia de líquido peritoneal atrapado dentro de la intususcepción, ¿verdad?, que nos va a dar un signo de la doble luna creciente en una dona. La ausencia de flujo al aplicar Doppler color o Doppler espectral, ¿verdad? Por eso es muy importante siempre, ¿verdad?, aplicar Doppler a una imagen, ¿verdad?, alta, sugestiva de imaginación. La presencia de ganglios linfáticos agrandados también se asocia como predictor de isquemia y reductibilidad no exitosa. Y la presencia de aire en la extremidad que regresa al intussusceptum, ¿verdad? Básicamente, aquí estaríamos hablando de neumatosis intestinal, ¿verdad? Muy bien, con respecto a la presencia de líquido peritoneal atrapado, es importante identificarlo, ¿verdad? Ya que el líquido peritoneal atrapado dentro de la intususcepción está presente bueno, este en general, globalmente, está presente hasta un 20% de todos los casos. Es fácilmente detectado por ecografía y cantidades sustanciales de líquido se correlacionan significativamente con isquemia intestinal y tasas bajas de reducción exitosa, ¿verdad? El punto de corte que menciona la literatura es de 15 por 5 milímetros, ¿verdad?, en las ecografías axiales. Entonces, cualquier colección líquida dentro de la intususcepción, ¿verdad?, de más de 15 por 5 milímetros, se asocian a isquemia intestinal y tasas bajas de reducción exitosa. Por lo tanto, hay que siempre, por lo menos, describirlas en el reporte. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de presencia de líquido dentro de la intususcepción. Entonces, ¿dónde se acumula el líquido? Pues el líquido se acumula no dentro del lumen del intestino, sino entre las capas serosas, ¿verdad?, de la extremidad central y la extremidad evertida, ¿verdad? Aquí es donde se acumula el líquido. Recordemos que la extremidad evertida, es la que más sufre isquemia, es la que más sufre obstrucción al retorno venoso, ¿verdad? Es la más comprimida, por así decirlo. Entonces aquí podemos observar una intususcepción con líquido peritoneal atrapado.
en donde podemos ver imágenes en cortes sagitales y axiales a distintos niveles, ¿verdad? De lintosuscepción. Entonces, como le mencionaba, el líquido se acumula entre las capas de la serosa, de ambas extremidades del lintosusceptum, ¿verdad? La extremidad central y la extremidad vertida. El mesenterio, como pueden ver, actúa como cuña, que dificulta la salida de líquido al peritoneo. Este líquido se podría considerar como un líquido intraperitoneal entre asas atrapado dentro de la intususcepción, ¿verdad? Por efecto del mismo mesenterio. La dilatación en el vértice del intususceptum ocurre principalmente en el borde antimesentérico, ¿verdad? Probablemente secundaria a la isquemia y al aumento del líquido atrapado. Recordemos que en donde la extremidad central se convierte en la extremidad vertida, es donde ocurre la mayor isquemia, ¿verdad? Porque es donde hay más obstrucción al retorno venoso. Entonces, esta acumulación de líquido, pues, da como resultado la disposición asimétrica del líquido, ¿verdad? Lo que explica la aparición de las imágenes axiales en la ecografía. Entonces, este líquido nos va a dar la imagen o el signo de la doble luna creciente dentro de una dona, en donde una luna creciente corresponde al líquido y la otra luna creciente, aquí no se muestra muy bien, pero la otra luna creciente correspondería al mesenterio. Entonces, un signo de la doble luna creciente se asocia a altas tasas de reducción no exitosa, ¿verdad? O fallida, y también se asocia a isquemia intestinal, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Este líquido no está dentro del asa, sino que se encuentra entre las capas de la serosa, ¿verdad? De la extremidad central y la extremidad de vertida. Y este líquido es producto de cambios inflamatorios secundarios a isquemia, ¿verdad? Es un trasudado, ¿verdad? De las extremidades del intususceptum, ¿verdad? Esta colección anecoica, ¿verdad? Es la vesícula, no es líquido intraperitoneal. Y aquí pues tenemos distintos cortes, ¿verdad? Ya en un corte longitudinal ya se puede observar mejor, ¿verdad? Que este líquido pues está dentro de las capas de la serosa, está dentro de la intususcepción. Aquí tenemos el mesenterio, ¿verdad? La extremidad central y la extremidad de vertido. Y un poco, incluso aquí podemos ver un poco de gas, ¿verdad? Dentro de la pared de vertida, ¿verdad? Otro hallazgo ecográfico que se asocia a isquemia o a altas tasas de reducción fallida. Dependiendo de dónde hagamos el corte, ¿verdad? Si lo hacemos más cercano al ápex, ¿verdad? No vamos a ver el mesenterio y solo vamos a ver la colección líquida, ¿verdad? Dándonos un signo de dona, ¿verdad? Pero con un centro anecoico en este caso. Nuevamente repito, ¿verdad? Este líquido, ¿verdad? Se encuentra entre las capas de la serosa, ¿verdad? No es un líquido que se encuentre dentro de la luz intestinal. Y la presencia de este líquido, sobre todo cuando mide más de 15 milímetros, se asocia a altas tasas de reducción fallida, ¿verdad? Entonces siempre hay que mencionarlo. La ausencia de flujo sanguíneo al Doppler, ¿verdad? Ese es un hallazgo más directo, ¿verdad? Entonces, se relaciona más que todo con la irreductibilidad, pero no definitivamente con la necrosis intestinal. En un 31% de las intususcepciones sin flujo sanguíneo detectable al Doppler color, eh, pudo reducirse mediante enema de aire. Entonces, no es que la ausencia de flujo se asocie en un 100% a una reducción fallida, sino que en un 70%. Entonces no es muy específico, pero siempre hay que mencionarlo. Y aquí tenemos, ¿verdad? En este caso, en la imagen de la izquierda, pues tenemos una imagen en dona, ¿verdad? O en diana, multicapa. Observen que hay moderada cantidad de líquido, ¿verdad? Dentro de la intususcepción. Y al aplicar Doppler color, todavía hay flujo. Y al Doppler espectral, pues obtenemos ondas espectrales, ¿verdad? Arteriales y venosas. Entonces, muy poco probable que esta intususcepción resulte fallida, que la reducción de esta insususcepción resulte fallida, ¿verdad? Posiblemente, muy probablemente va a ser una reducción exitosa, a diferencia de esta, ¿verdad? Esta es la imagen del caso clínico, en donde no, por más que intentamos, ¿verdad? No logramos obtener flujo al Doppler color, ni al Doppler poder, ni al Doppler espectral. Y en efecto, pues sí, este paciente, como vieron en la nota postoperatoria, tenía segmentos, áreas parchadas, ¿verdad? De necrosis irreversible del intestino. Pero el intestino necrosado, en ese caso. Y por último, ¿verdad? La presencia de aire intramural dentro de la intususcepción, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de neumatosis intestinal, ¿verdad? Entonces,
La neumatosis intestinal se asocia a isquemia intestinal y es un hallazgo que lo podemos ver perfectamente por ecografía, ¿verdad? Como múltiples focos ecogénicos que proyectan sombra sucia, ¿verdad? Y observar dónde están localizados. Pero en este caso no es dentro de la luz, no es dentro de la luz intestinal, no es gas dentro de la luz intestinal, sino que si observamos bien, están dentro de la pared, dentro de la extremidad vertida. Entonces, por eso es muy importante reconocer las distintas capas de la intususcepción, eh, tratar de ubicarnos anatómicamente para poder identificar hallazgos que se asocien con isquemia intestinal o una reducción fallida. Y pues a manera de resumen, pues ya de todos los factores de riesgo, tanto clínicos como ecográficos, como como radiológicos, ¿verdad? Vemos que el que más nos va a determinar una reducción fallida o isquemia intestinal va a ser el peso, ¿verdad? El peso, un peso menor de 12 kilogramos, tiene un riesgo relativo de 3,81, es decir, 3 veces más el riesgo de isquemia intestinal y 3 veces más el riesgo de una reducción fallida, ¿verdad? De una reducción que va a ocupar, de una reducción que va a ser necesaria hacerla quirúrgicamente, ¿verdad? La presencia de sangrado profuso también. Los signos ultraecográficos, pues, solo tienen un riesgo relativo del 1,20, entonces solo confieren un 20% más ya combinados. Aquí combinan todos los signos. La presencia de por lo menos un signo de los que ya le mencioné se asocia a un 20% más de tasas de isquemia o de reducción fallida. Ya para terminar, pues, los puntos clave. Entonces, la intususcepción es la principal causa de obstrucción intestinal en niños. Menos de la mitad de los niños van a tener la triada clásica. La mayoría presenta síntomas abdominales inespecíficos. 95% va a ocurrir, lo vamos a ver en niños entre 3 meses y 2 años. La mayoría de estos casos van a ser idiopáticos, encontrando solo hiperplasia de las placas de Peyer o nodos linfáticos aumentados de tamaño. No así en adultos. En adultos sí se logra identificar un punto guía hasta un 90% de los casos. Y en la mayoría de los casos, este punto guía corresponde a una neoplasia maligna del tracto intestinal. Recordemos que en la población pediátrica existen dos variantes, la idiopática, que generalmente es ileocólica, generalmente afecta a niños entre 3 meses y 5 años. Ya en niños mayores de 5 años, ya la variante más común es la enteroenteral, la cual está asociada a un punto guía o a condiciones médicas específicas. Y la ecografía es la modalidad de imagen de elección para el diagnóstico, esto debido a su alta sensibilidad y especificidad, ¿verdad? La cual varía, ¿verdad?, de centro a centro, y debido a que permite identificar diagnósticos alternativos, ¿verdad? Y permite evaluar factores predictivos de riesgo de irreductibilidad o de isquemia, ¿verdad? Y recordar que siempre, además de describir los hallazgos de intususcepción, ¿verdad?, se observa imagen multicapa que adopta forma de diana en el corte transversal o pseudo-riñón en corte longitudinal. Además de describir esos hallazgos típicos, siempre hay que tratar, mencionar la literatura, de describir o negar, ¿verdad?, hallazgos predictores de isquemia o de irreductibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, ausencia o presencia de flujo al aplicar Doppler, la acumulación de líquido dentro de la intususcepción y cuantificar ese volumen de líquido y describir la presencia o no de aire intramural, ¿verdad? Es decir, describir la presencia o no de neumatosis intestinal. Y bueno, pues ese fue toda la clase de hoy, ¿verdad? Esta es la bibliografía que consulté y para terminar, pues la sección de preguntas, aunque no sé si las dejo al final las preguntas o los aportes, o si alguno tiene alguna duda o algún aporte, lo dan primero antes de las preguntas. Sí, Jorge, me llamó la atención la edad del paciente que ustedes tuvieron. Ya realmente se sale del rango, ¿verdad? Porque si no recuerdo tenía 8 años ya. Y en los hallazgos operatorios no había ninguna otra causa, fue de causa idiopática la intosusección. No, de hecho, el punto guía fue un divertículo de Meckel. Ah, Tenía, perdón, no sé, es que creo sí, que me perdí entonces.
Sí. En este caso, el paciente era tanta la distensión abdominal, ¿verdad? Y las asas no solo estaban llenas de líquido, sino que algunas estaban llenas de gas. Entonces, no fue posible ver, ¿verdad? No fue posible identificar un punto guía en este paciente. Sí, sí, la verdad que es un tema un diagnóstico que siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque usualmente los pacientes siempre los presentan como sospecha de apendicitis, sospecha de obstrucción. Y realmente en niños, así como bien mencionó usted, ¿verdad? Varones menores de 2 años y que llegan así todos letárgicos o con trastornos electrolíticos, hay que buscar la imaginación y siempre no pensar que es causa idiopática, ¿verdad? Sino que siempre pensar que sí podemos encontrar la causa, porque pueden haber incluso hasta linfomas, divertículos, así como igual usted lo mencionó, entonces hay que buscarlo. También, pues lamentablemente en el servicio, igual la gente, ¿verdad? Llega bien tarde, ya con datos de isquemia, las reducciones son bien pocas, creo que, bueno, de hecho, creo que han sido pocos los compañeros que han tenido la oportunidad de participar en reducción o que han intentado realizar reducciones, pero en otros lugares sí se hacen las reducciones por guías fluoroscópicas, ya sea con nada más con medios líquidos o con gas. Incluso algunas literaturas de América del Sur están utilizando las guías ultrasonográficas, siempre con el principio de utilizar menos radiación en los pacientes. Eh, los, el mes que yo estuve en Costa Rica, allá en el Hospital de Niños, se realizaron, bueno, yo en el mes de tiempo que estuve, hubieron 3 pacientes que se les hizo, que llegaron invaginados, obviamente llegaron a tiempo, con todos los criterios que usted mencionó por ultrasonido, que podían someterse a una reducción. De los 3, 2 fue posible la reducción, ninguno sí no fue posible, e inmediatamente fue llevado a las operaciones. Y ellos bueno, bueno, la literatura lo menciona también, ¿verdad? Utilizaban la regla de los 3. Entonces colocaban, por ejemplo, la solución a 3 pies de la mesa. Eso se realizaba en la sala de fluoroscopía, con anestesia, ¿verdad? El paciente sedado. Colocaban a 3 pies de la mesa la solución. Cada intento no debía durar más de 3 minutos y no se hacían más de 3 intentos. Si la reducción era fallida, el paciente y el quirófano estaba disponible esperando al paciente. Si no se podía reducir en la fluoro, entonces se iba de un solo a hacer las operaciones. Incluso se hacía la práctica de verlo por ultra y luego verlo por fluoro porque querían también implementar la reducción solamente ya por ultrasonido. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Esas aportaciones. Y está bien, me gusta que presenten los casos porque yo creo que lo que uno mira es una imagen que nunca olvida. O sea, la imagen que usted vio una vez en su vida, seguramente nunca la va a olvidar y la va a volver a ver en 20 años y siempre la va a recordar. Y gracias por la clase. Entonces, si no hay más aportes ni preguntas, vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, en general, verá al público, no sé si alguien me puede decir cuál es la localización más común de intususcepción en pacientes menores de 5 años. Habla Pedro. Pedro. Sí, el sitio más frecuente es la ileocólica. Muy bien, Pedro, correcto. ¿Verdad? En la población entre 3 meses y 5 años, ¿verdad? La localización más habitual es la ileocólica. Esto debido a la presencia de las placas de Peyer, ¿verdad? Y la abundancia de tejido linfoide, y a que en este grupo etario, ¿verdad? De 3 meses, 5 años, es en donde más ocurren las infecciones virales, generalmente del tracto intestinal, y las infecciones respiratorias, ¿verdad? Siempre virales, ¿verdad? Y recordar que en la población mayor de 5 años ya cobra más importancia la localización ileal, ¿verdad? O enteroenteral, ¿verdad? Enteroenteral. Y ya cobra más importancia los puntos guía. Y eso es importante también describirlo en el reporte de ustedes, porque ya el cirujano va guiado, por ejemplo. Hasta el 80-90% van a ser ileocólicas, pero si por ejemplo hay alguna que es ileoileal o es cólico-cólica,
hay que describirlas, porque recuerden que estos cirujanos pediátricos hacen cirugías mínimamente invasivas. Entonces, incluso si uno le dice, mire, en este lugar está, o en este punto específico está la imaginación y es de tal tipo, también hay que describirlo, porque eso es de mucha ayuda al cirujano a la hora de la programación quirúrgica. Muchas gracias, Continúe. doctor. Y para terminar, ¿verdad? No sé si alguien me puede mencionar hallazgos ecográficos predictivos de isquemia e irreductibilidad o de reductibilidad no exitosa o fallida, ¿verdad? Hola, buenos días, Carlos. Hola, Carlos. Creo que mencionaste menores de 3 años y mayores de 5 años. Más de 24 horas de establecidos los síntomas, sangrado rectal, deshidratación, son los que recuerdo. Muchas gracias, Son Carlos. ecográficos, Carlos. Es ausencia de Doppler, el líquido en intusocepción y gas intramural. Muchas gracias, doctora Larios. Es correcto. Sí, ¿verdad? Los signos ecográficos son varios, ¿verdad? Pero los más importantes o los más fáciles de detectar serían la presencia de líquido dentro de la intusocepción, ausencia de flujo al Doppler y la presencia de gas intramural, ¿verdad? O básicamente neumatosis intestinal. Bonito caso, qué bueno que presentó el caso, que presentan patologías frecuentes y no patologías raras que las vamos a ver una vez en la vida tal vez. Esto es muy frecuente. De hecho, con Carlos ayer, bueno, yo no la vi, la vieron con el doctor Ortiz porque no estaba ahí en el ultrasonido, pero no me deja mentir Carlos que se vio un caso de esto. Y lo presentó muy bonito. Me llamó la atención sobre todo en las etiologías de este paciente, porque como usted bien dice, había un punto guía que era el divertículo de Meckel, pero no me queda la duda que el proceso inflamatorio que tenía por la apendicitis apendicectomía de hace 7 días, también tuvo que ver en la patogenia en este caso en particular. Por lo demás, muy bonito el caso y felicidades. Muchas gracias, doctor. Hola Jorge, buenas tardes. Igual, ¿verdad? Mencionar que el caso está bastante interesante por lo que mencionó Harold, que la mayoría de los niños, las intusosecciones son por lo que usted ya mencionó, por la presencia de la hipertrofia de las placas o que haya ganglios aumentados de tamaño cuando hay un proceso de apendicitis. Pero interesante el caso porque por el hecho de tener ese punto guía, que es el divertículo de Meckel, que de hecho muy pocos casos he visto así de niños que tengan intusosección secundaria de divertículo de Meckel, y está interesante haberlo notado y tener en cuenta que ocurrió por eso. Gracias por el caso. Muchas gracias a usted, doctor, por las observaciones.